Gonzalo, aquí sentada a pesar de los dos ser de Venezuela, pero aquí en la quinta edición del Origen Fest en Medellín, Ana Cristina, en su ciudad, el 31 de agosto va a estar una de las mujeres más exitosas en las redes sociales de Venezuela que se llama Mía Astral. Y la quiero saludar a esta hora en los micrófonos de Blue Radio, darle la bienvenida y agradecerle enormemente que haya sacado este ratico para hablar con nosotros. Gracias por estar en Mañanas Blue. Gracias a ti, Camila, y gracias, Gonzalo. De verdad que con mucha emoción estamos hablando de todo esto de Origen Fest, pero no podemos no tomar en cuenta la realidad que me toma como persona, como ser humano, y es la realidad que está viviendo Venezuela en este momento. Ahorita cuando Gonzalo respondió la pregunta de si estaría abierto a otras elecciones, o sea, todo lo que dijo fue como tan en su punto, ¿no? De cómo tener 7, casi 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, cómo las condiciones se han hecho tan difíciles para nosotros tener puntos de votación y poder expresar no solamente el cambio que queremos todos, una salida democrática, una salida en paz, y otro punto que tocaste sobre tantas personas que se han vuelto aportadoras de contenido valioso o de despertar, de abrir los ojos fuera de Venezuela. Quería aportar otra cosa más, decir otra cosa más. En estos momentos de crisis han salido o se refleja aún más la genialidad del venezolano y de darle la vuelta a las cosas y de tratar de superarse. Y entonces como que si algo tiene como que un silver lining o si algo tiene un uso, todo esto que está ocurriendo no solamente nos está enseñando a Venezuela y a los que estamos afuera de Venezuela como venezolanos, sino está demostrando ante el mundo lo que puede surgir de mirar años de cierto tipo de poder, y esto lo estamos viendo en todos los niveles, en diferentes lugares del mundo, cómo está costando, pero cómo se sostiene la lucha, la paciencia y las ganas de dar a luz, como quien dice, una nueva etapa. Tal como le he mencionado en redes sociales, no hablo únicamente para Venezuela, pero obviamente desde mi corazón estoy como que muy hablando para Venezuela. Estamos viendo estas situaciones en muchos niveles y en muchos lugares. El despertar de la comunidad, del colectivo, sucede una cabeza a la vez. Entonces, cuando ustedes nos vean desde fuera y nos vean hablando de Venezuela y nos vean hablando por los que están dentro de Venezuela, traten también de mirar un poco más grande y darse cuenta que esto habla de cómo estamos despertando, de cómo se están dando cambios y cómo todavía hace falta incluirnos, sentirnos hermanos, no sentirnos divididos por diferencias entre países. Pero sé que toma mucho tiempo, es un proceso. Mía, ¿hace cuánto salió usted de Venezuela? Usted, entiendo, vive en el sur de la Florida, ha hecho su carrera desde los Estados Unidos principalmente, pero a través de las redes sociales, porque como decía Gonzalo, usted es una de las venezolanas más exitosas en redes sociales a través de su cuenta de Instagram, con Mía Astral, con todas las plataformas que tiene alrededor de su carrera. ¿Usted cuándo se fue de Venezuela? En el 2008. Tengo acá 16 años. O sea, más o menos, Gonzalo, casi que al tiempo que usted, porque usted emigró también más o menos por esa época. 2012 emigré yo, o sea, 4 años más, 4 años menos, más o menos. Sí. Mía, y como usted precisamente, yo la sigo y la sigo hace muchos años. Y como usted está hablando de ese cambio que se está generando en el mundo y demás, usted principalmente, para la gente que no la conoce y que tal vez no la sigue y que está conectada con nosotros en estos momentos a través de Blue Radio, usted es la astróloga con mayor reconocimiento de habla hispana. Usted acaba de ir a Madrid a hacer una presentación impresionante en donde asistieron una cantidad de seguidores suyos a oírla hablar de su charla Flor Ser. Esa charla que usted presentó en Madrid y que viene a presentar aquí en Colombia, habla precisamente de cómo usar la astrología para poder guiarnos en nuestra vida diaria. Es una charla muy interesante porque la armé en el 2022 para presentarla a partir del 2023 en adelante, porque ante el 2025 y 2026 estamos ante cambios colectivos bastante impresionantes. Y esto se ve marcado en la astrología por el cambio de planetas de velocidad más lenta, se llaman transaturninos. Y sin precedentes, estamos viendo que en el 2025 y 2026
3 de ellos se mueven, 2 planetas sociales también se mueven, y lo que está marcando es completamente una nueva etapa. Cuando tenemos un contexto así, podemos decir, ok, quizá entiendo un poco mejor que el 2024, 2023 y 2024 sea tan agitado. Ahora, ¿por qué la hice? Cuando estábamos en el 2017-18, en conferencias de astrología de nivel internacional, se hablaba mucho del 2020. Y viene el 2020 y hay un estélimo en Capricornio y se va a romper la estructura Capricornio, que en español es como que se empieza a romper la estructura de cómo estaba todo organizado antes a nivel de economía, a nivel de cómo se trabaja, de cómo nos organizamos socialmente. Pero ningún astrólogo o astróloga decía, no, mira, ¿sabes qué? Va a ser una pandemia y va a darse de esta manera. Hay un astrólogo muy reconocido que se llama Richard Tarnas, que tiene un libro muy importante que se llama Cosmos y Psique, y él sí lo dijo, miren, cada tanto tiempo ocurre lo que vamos a tener en el 2020 y usualmente coincide con un evento de pandemia. Pero nadie le quiso prestar atención, solamente sabíamos que iba a haber una ruptura que marcaba el inicio de la nueva etapa que en verdad arranca en el 2026. Yo tomé todos esos seminarios, esas clases, yo también di clases al respecto y nada más decía como que, ok, viene el 2020, está delicado. Cuando sucede el 2020, como para muchos de ustedes, para mí también, muchas cosas empezaron a cambiar en cuanto a manera de pensar, en cuanto a mindset, en cuanto a paradigmas y la manera como yo enfoco la astrología. Y dije, wow, tenemos la capacidad de ver todos estos movimientos, pero cómo cuesta ponerlo en palabras que las personas puedan digerir, puedan entender sin paranoia, sin miedo, sino decir cómo me preparo yo ante esto, o cómo se puede representar o manifestar. Entonces, bueno, la primera vez que tuve la oportunidad de presentar esta conferencia fue en octubre de 2023, fue en Madrid. Y la primera parte de la conferencia se trata de los ciclos personales. Como tú tienes unos ciclos, yo tengo unos ciclos, tienen más que ver con cosas que están ocurriendo sobre nuestra carta astral. Y la segunda parte de la charla se trata de eventos que vienen en el 2025 y 2026, cómo ya estamos viendo de alguna forma semilla de esto y prácticamente cuál es nuestro rol en todo este tema. La primera parte es mucho nuestros ciclos personales porque es muy difícil estar para una situación colectiva si no sabemos cómo estar para nosotros. Eso sí, si ustedes me siguen o no me siguen en redes sociales, sabrán, o no, si no se enteran, que yo trato de explicar todo de la manera más simple posible, más humana posible, con situaciones que son fáciles de entender, porque de nada sirve tener un conocimiento complejo para confundir a las personas. Me parece que entre más importante sea el mensaje, más tiene que ser como el agua, saber fluir. También utilizo mucho el recurso del humor porque he entendido que a través del humor las personas abren su mente, tienen más tendencia a identificarse, a disfrutar esas 2 horas en las que voy a estar dando información. Y me pareció también muy lindo poder entregarlo ahora en un festival, no como un evento aislado solamente mío como fue en Madrid, porque las personas van a tener la oportunidad de todo ese día, 31 de agosto, empezar con mi charla, pero después van a tener experiencias, relaciones, van a conocer otras personas a través de esas actividades que se tratan principalmente de eso, de conectar con conciencia. Cuéntame, Camila. ¿Cómo usted le responde a aquellas personas que son escépticas a la astrología? Porque, por ejemplo, pues por supuesto no falta el que dice, pero Camila, ¿cómo se le ocurre estar hablando de astrología en estos momentos? Yo creo que hay una cantidad de doble moral porque la gente dice, yo no creo en la astrología, pero se han hecho todos la carta astral o todos están leyendo el horóscopo. ¿Qué respuesta hay a los que pues, dicen y critican, dicen, esto no es ciencia, acá estamos hablando de una cosa que no está científicamente probada? ¿Cómo hablarle a los escépticos? Camila, sabes que desde que yo empecé a trabajar en esto y siempre ha habido como ese tipo de shade, de no creo en esto, yo respeto totalmente, si no crees, no lo crees. Yo no, de mi parte, yo no creo en forzar a las personas a creer en algo, en una herramienta que no les está llamando. Pero, por ejemplo, también me han llegado muchas personas que eran escépticas y ante grandes movimientos, por ejemplo, se da una alineación y con tiempo hablo sobre las características de la alineación y 3 días después ocurre algo al respecto y la gente dice, ok, creer o reventar. Por ejemplo, terminando junio hice un video sobre la conjunción Marte-Urano-Algol del 15 de julio y Algol es la estrella fija que se trata de perder la cabeza o situaciones que tienen que ver con la cabeza. Y 3 días antes del 15 de julio sucedió lo que sucedió con Trump, que fue como un intentado contra Trump. Y las personas decían, wow, o sea, tenemos a estas personas que trabajan con astrología hablando de esto con mucho tiempo de anticipación y casi a la fecha sucede.
Y cada quien se sentirá atraído o no atraído. Yo misma, cuando lidio con personas o en clases, les digo, mira, pregúntatelo. Si resuena contigo, resuena contigo. Si no resuena contigo, no resuena contigo. A lo mejor en algún momento de tu vida lo hará. Pero no creo que hay que forzar a que las personas lo tomen como herramienta. Hay muchas herramientas y cada quien va a tomar lo que le hace sentido, lo que le ayuda a evolucionar, a moverse hacia adelante, a despertar, a escucharse. Y también, por ejemplo, a lo largo del camino, si en algún momento les llama la atención, a lo mejor les gusta otro astrólogo, no les gusto yo. Pero para eso, entre gustos y colores y la libertad, no solamente de expresión, sino qué importante saber elegir lo que de verdad resuena contigo y lo que habla para ti. Jennifer. Sí, Camila, perdón, no sabía que estaba abierta. Uno sabe de mí, al menos en mi caso, casi que por cultura general, ¿no? Porque pues mi astral, pero en mi caso personal yo sé por mis hermanas y por algunas amigas. Y he visto que el tema de la astrología se ha convertido en algo muy popular, casi que en una tendencia. Incluso personas que yo conozco que son muy racionales se están yendo por esta vía para tratar de entender cosas. Yo me pregunto, ¿por qué está en esta tendencia la astrología? ¿Cómo llegó a convertirse en algo tan popular que muchas personas siguen como tal vez una respuesta a muchas preguntas que no tenemos en este momento? Jennifer, yo creo que algo muy maravilloso que te da la astrología es contexto. Todo también depende mucho de cómo quien esté siendo instrumento para interpretarla te la exponga. La manera como yo presento la astrología, no me voy tanto por la astrología predictiva, explico las alineaciones y te doy opciones para que tú digas, mira, esto resuena, no resuena, ¿qué puedo hacer con esto? La otra cosa es que, por ejemplo, de donde yo vengo escuchando astrología, o sea, cuando yo era chica, yo crecí escuchando astrología, siempre había como un tono de un lenguaje superior, es como algo que no era accesible, es como algo que daba una predicción y teníamos que tener miedo. Y yo decía, esto, o sea, me encanta la astrología, pero esto así no funciona para mí. Cuando yo me mudé a Estados Unidos, una de las cosas que más me dio, entre comillas, al aire, amparo, era la astrología, era como darme contexto de, ok, ahorita las cosas están muy difíciles, pero no van a permanecer difíciles siempre. ¿Qué necesito? Necesito conocer cuáles son mis potenciales, conocer cuáles son mis debilidades y tratar de entender que todo tiene un uso. Van a haber astrólogas o astrólogos que hoy por hoy te dicen de qué se trata una alineación, pero no te dicen qué hacer con ella. O, por ejemplo, te hablan de un Mercurio retrógrado que hasta la persona que no sabe de astrología retrógrado y te hacen sentir como esto es una obligación, si no cumplo con esto, entonces todo me va a salir mal. Y tal como lo manejo en redes, miren, la vida no para. Las situaciones se presentan. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo puedes ver? ¿Cómo podemos manejar? Aparte de eso, yo tengo una formación de coaching, me certifiqué también como profesora de yoga, o sea, he tratado de sumar y también he sido muy atenta al lenguaje que utilizo para que no haya ese tipo de coerción, para que no haya ese tipo, como les digo, de paranoia. Y de nuevo, que sea una herramienta que para ti sea fácil utilizar en tu día a día. Tú acabas de decir que tus amigas, que tus hermanas lo escuchan y les puedes preguntar y la manera como yo la presento es, te doy esta información, fórmate una opinión, la tienes para llevar, porque también entiendo que las personas están muy ocupadas y que el contenido o lo que pasa en la astrología es denso. Algo ocurre todos los días, significa que todos los días tenemos que estar de cabeza en esto, no nos daría tiempo para más nada. Entonces tiene que ser presentado de una manera que sea sostenible, sustentable y de nuevo, que la persona pueda digerir y, ok, me sirve, en vez de sentir que es como una obligación o algo que nos determina sin ningún tipo de libre albedrío o fuerza de voluntad. Hay que tomar muy en cuenta todas esas cosas. Entonces creo que te da contexto. La manera como yo lo presento es para que te escuches, para que mires adentro, confíes en ti y te des la motivación para dar un paso hacia adelante. Mía, esto que dice Jennifer es tan real que incluso en los chats de muchas de mis amigas empiezan a mandar los posts que usted pone los domingos con mira a la semana siguiente. Entonces ya cada una sabe cuál es el signo de cada una y tengo una que empieza a mandar las fotos de los signos y de lo que significa esa semana para cada una. Como el mensaje es cortito, porque el mensaje no es largo, pues porque simplemente es lo que permite pues una aplicación como Instagram y como las fotos, yo siempre me he preguntado es ¿qué tanto se queda uno solo con ese mensaje? Es decir, ese mensaje cortito que es para la semana, la intención para la gente que lo lee como yo es ¿cuál? Cada vez que hago esos mensajes de la semana estoy tomando
la alineación más importante de la semana depende del signo solar o ascendente. Por decirte, Camila, en una semana podemos tener 7 alineaciones o 7 eventos astrológicos. Entonces, lo que yo hago en esos mensajes de los domingos es, yo creo que esto es lo más importante para Tauro, yo creo que esto es lo más importante para Leo. Y así lo voy dejando. Todos los domingos sale en mi membresía un horóscopo que son de 10 a 15 minutos en el que explico todas las alineaciones. Para las personas que de verdad les llama la atención, les gusta entender cada aspecto, porque sí, la gente como que se mete mucho y dice, quiero entenderlo todo, quiero manejar todo, quiero entender cómo conecta una fecha con la otra. Pero de ahí nacen esos mensajes de la semana. ¿Y qué es más importante? Porque también Ana Cristina, yo sé que usted ya va a preguntar, pero ¿qué es más importante? ¿El signo que uno tiene o el ascendente? Porque entonces a uno una cantidad de gente le dice, es más importante su ascendente que su signo. ¿Cuál es el que realmente habla por uno? Realmente te va a hablar el ascendente, porque el ascendente es lo que dispone dónde está cada signo en cada casa de la rueda zodiacal. Entonces, cuando hay una, por ejemplo, hablemos de una luna nueva, una luna llena, un eclipse, el mensaje en relación al ascendente toma exactamente donde cae. Ahora, yo les recomiendo siempre leer primero el ascendente y luego el signo solar, te explico por qué. Okay. Lo que está para el ascendente habla mucho de la posibilidad o el potencial que hay para ti. Lo que habla al signo solar tiene mucho más que ver con lo que ya está dado para ti. Te voy a poner un ejemplo porque suena muy complicado. Digamos que tú eres Géminis, ascendente Piscis, y hay una oportunidad de trabajo y le sale en el signo Géminis. Géminis, oportunidad de trabajo, esta semana son las mejores alineaciones o es el momento más propicio para tener una entrevista de trabajo. Para la persona de ascendente Géminis, también eso está disponible, pero para una persona de Sol en Géminis es mucho más fluida la energía o es mucho más fácil que para una persona del ascendente. Cuando tú escuchas tu ascendente, eso es como que, ok, ahí es donde tengo que imprimir más energía. Cuando es para el Sol es como que está mucho más dado. Ahora, otra cosa que a lo mejor me vas a preguntar, que es muy importante, Camila, es, ¿estamos aquí? Se acaba de mover esto. Ok. Otra cosa que es muy importante es que la persona, en cuanto a cómo se expresa, como la vemos desde fuera, tiene mucho que ver con su signo solar. Pero el nivel de introspección de la persona y cómo se conoce internamente tiene mucho más que ver con su signo ascendente. O sea que hay que leer primero, Ana Cristina, hay que leer primero su ascendente y después el signo solar. Sí, mira, por un momento no sabía si estaba hablando sola o no. No, la estoy oyendo todo. Todo el tiempo vimos todo. Mira, esto es una forma de responderse preguntas de la vida. La astrología es una de las distintas formas que hay que responderse preguntas. Pero yo quisiera que usted nos contara en qué etapa de la vida de las personas suelen consultar más la astrología y en qué etapas del año. Y se lo pregunto porque hay etapas del año que, digamos, son con más incertidumbre y hay etapas de la vida que también tienen de pronto más incertidumbre y la gente puede apelar más a este tipo de respuestas. Yo tengo personas que me siguen y me preguntan y van desde los 16, 17 años hasta personas que están en sus 70, en su generación de los 70. Obviamente el tipo de preguntas es distinto, obviamente la manera como quieren tomar el contenido de la astrología es muy distinto y lo he notado mucho en los últimos años. Por ejemplo, yo soy millennial y me imagino que por eso tengo más millennials siguiéndome, preguntándome, pero cuando viene alguien de la generación Z a preguntar, tienen preguntas como más al punto, tipo, ¿cuándo es buen día para esto? ¿Cuándo no? Es como que más rápido. La generación de los millennials o de los millennials se están haciendo preguntas mucho más profundas. Luego la generación que va después se hacen preguntas acerca de el linaje, el pasado, cómo cortar ciertas cosas que están marcadas por cosas más complicadas como los nodos. Pero de verdad que son personas de todas las edades. Cuando me preguntas en qué momentos del año, yo creo que hasta el 2000, por ejemplo, 18, 19, momentos más importantes o más movidos para hacer preguntas eran temporada de eclipses y final de año. Siempre estaba la pregunta del final de año de qué viene el próximo año. Y por eso, por ejemplo, con la editorial Planeta hice 4 libros de predicciones para el siguiente año. Pero en este momento, fíjate que yo hablé de esto el año pasado. En el 2024, aparte de las temporadas de eclipses, marzo, abril y septiembre, octubre, esas 2 temporadas de eclipses, agosto y diciembre son muy movidos. Entonces, cuando las cosas empiezan a verse muy movidas en lo colectivo, las personas empiezan a hacerse preguntas, porque no es raro
que todo lo que está pasando en el mundo nos hace preguntarnos muchas cosas. Y eso, quiero tomar un momento acá para decir algo, que es lo que también he estado comunicando en las últimas semanas en redes. Estamos en este momento con la situación de Venezuela y la tenemos muy viva. Pero hay otras cosas que están sucediendo y vienen sucediendo hace meses que quizá por la cantidad de información o por el lugar del mundo donde estamos y el algoritmo que tenemos, no las estamos viendo tanto, pero siguen pasando día tras día tras día. Y eso es lo que yo digo, estamos viendo una transformación en diferentes niveles, en diferentes áreas. Entonces es como que la transformación en un lugar también nos está hablando de la transformación en otro lugar. En cuanto a energía, que se manifiesta un tono diferente porque somos personas de diferentes culturas, diferente idiosincrasia, totalmente. Pero de verdad que desde el año pasado, desde octubre del año pasado, la constante pregunta sobre lo colectivo es cada vez más. ¿En qué sentido? Antes las personas solamente preguntaban por sí mismas. ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Cuándo es un buen momento para Escorpio? Ahora la pregunta se hace más grande. Y eso me hace entender a mí que las personas todas estamos tomando como otro nivel de conciencia en cuanto a la importancia de que despertamos uno y despertamos todos, así estemos en diferentes lugares, así estemos incluso lejos geográficamente de donde están ocurriendo las cosas. Mía, la última pregunta en esta entrevista, obviamente entenderá que se la tengo que hacer con respecto a Venezuela. Y como venezolano, uno se pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros tuvimos que vivir esto y por qué tenemos 25 años viviendo esto? ¿Qué dice la astrología sobre Venezuela? ¿Qué dice la astrología sobre no el futuro, sino el presente de Venezuela? Mira, cada carta de cada país presenta no solamente un karma distinto, sino también la propensión a diferentes estilos, por ejemplo, de cómo se maneja el poder. Una de las cosas más relevantes en la casa de Venezuela es el planeta Plutón, en la parte más baja de la carta, que habla del gran poder que tiene con esta fuente energética que es el petróleo, lo sabemos, ¿no? Han pasado muchos años, ahora se manejan otras maneras alternativas de energía, la diferencia entre países, pero aquí hay algo que siempre me ha parecido muy interesante. Venezuela tiene, ¿cuánto tiempo ya, Gonzalo? Desde el 98, podríamos decir en esto. 25 años. O sea, ¿cuál es tu... 25 años. Ok, 25 años. Podemos decir que tiene 25 años en esto. Y de alguna forma, no sé si tú opinas igual, Venezuela en todo este proceso ha estado, por ejemplo, como un paso de referencia, porque cuando a mí me llegan mensajes me dicen, wow, eso que está pasando en Venezuela me hace reflejo con algo que está pasando ahora acá. Como que siempre le he tratado de comunicar de que Venezuela es y será modelo de referencia de un pueblo que ha pasado por un que les ha llevado a cambiar de manera de pensar, de manera de sustentarse, de manera de manejar sus recursos. Ha llevado a personas a que de hecho, también cambien la manera de su valoración y de sus recursos. Sabes que en estos días vi un en vivo en Instagram que estaban hablando sobre cómo el proceso que está pasando en Venezuela parece como un proceso como cuando una persona está en un destete de una codependencia. Este proceso a nivel personal o colectivo también nos está enseñando, si prestamos atención, de manera mundial, como que el despertar que necesitamos para hacernos valer, para hacer valer nuestra voz, nuestra expresión y soltar un Plutón en Capricornio como una vieja manera de poder. Me parece que esto no es para siempre, sin duda, esto es un proceso. A nivel astrológico, tú no quieres preguntar por el futuro, pero mira, a nivel astrológico, Plutón, que es el planeta del poder, que es un planeta importante en la carta de Venezuela, tiene desde el 2023 entre Capricornio, que es vieja manera de poder, y Acuario, que sería como una nueva era, una nueva etapa. Si prestas atención, también lo vas a ver en otros países y lo vas a ver muy activo en el 2023 y 2024. A mí me llama mucho la atención la vuelta de Plutón a Capricornio del 1 de septiembre al 19 de noviembre porque estamos en lo que estamos ahorita en Venezuela. Siempre les he dicho, esto es un proceso. Sabíamos que con las elecciones del 28 de julio, y lo dijo María Corina varias veces, sabíamos que no iba a ser como una transición de facto inmediata y fácil, cuando tenemos 25 años en este proceso. Pero esto no es para siempre. Estamos en este momento teniendo una cuadratura muy importante, quiero explicarlo de manera muy sencilla porque sé que hay personas que no manejan este lenguaje, pero estamos teniendo una cuadratura muy importante el 19 de agosto, que se repite en diciembre y se repite en junio 2025. Entonces el proceso que estamos viviendo ahorita está marcado por estas tres cuadraturas. ¿Qué veo también? Estamos en el periodo de agosto más movido. Agosto y diciembre de 2024, aparte de las temporadas de eclipses, son muy caóticos. La luna llena en Acuario es este 19 de agosto, este lunes,
Y las lunas llenas en Acuario son picos emocionales que agrupan a personas luchando por una diferencia. Hay gente que nos ve desde afuera o están calladas o están calmadas, pero yo confío mucho en la estrategia de quienes están dirigiendo este cambio. Hace una semana y media leí la carta de María Corina Machado en mi canal de Telegram, porque es la herramienta social que me permite hablar y hablar largo, y fueron 2 audios de 16 minutos, y también educándome, porque miren, uno tiene que hacer el esfuerzo de educarse buscando fuentes de información que uno diga, ok, escucho y me formo una opinión. Respeto muchísimo a Carla Angola, una periodista venezolana, que obviamente sabemos que está muy apasionada por la causa, pero te presenta los informes de un punto muy medio. Entonces, mientras yo veo la astrología y la escucho a ella o busco otras fuentes de información que siento que están como equilibradas, yo digo, esto está pasando y han sido muy inteligentes y han tenido como varias herramientas bajo la manga, ese Mercurio en Escorpio de María Corina. Y aquí estoy observando, y como todo venezolano, atenta y esperando, porque sé que no es para siempre y que no le falta mucho tampoco. Pues ahí está, Gonzalo, su respuesta, y ya hablaremos después de lo que le acaba de decir Mía. Mía, bienvenida a Colombia el próximo 31 de agosto. Nos encantaría que estuviese en Bogotá, pero estará en Medellín, donde está mi compañera Ana Cristina Restrepo. Aquí estoy segura que una cantidad de gente va a ir a verla, porque sé que uno de los países en donde más la siguen es aquí en Colombia. Así que 1000 gracias por aceptar esta invitación y por aceptar hablar de todo. De verdad que sí, un abrazo grande. Gracias a ti, Camila, gracias a ti, Gonzalo, gracias a todos los que están acá. Y por último, rápidamente, miren, así no les guste la astrología y están en Medellín, no se pierdan el evento, porque está muy bien armado, tiene muchísimas actividades. O sea, como que si no es por la astrología, vayan por la conexión, vayan por darse un reset, vayan por esto de crear conciencia una cabeza a la vez. Y allá nos vemos. Un abrazo grande, 12 del día, 49 minutos. Es Mía Astral, como decía